Si no mal recuerdan, y ven en la pantalla, hay una palabra que dice reiniciar. El pastor la semana pasada predicaba acerca del oficio del pastor, su llamamiento y la importancia de lo que se refiere con todo el pastorado. Y él usaba esta palabra reiniciar y les explicaba acerca de lo del teléfono y para qué, en realidad qué significa esa palabra o en el contexto que lo estaba él utilizando. En base a eso, el pastor la semana pasada me pidió que predicara y desde la mañana, el domingo pasado, entonces ya estaba pensando qué puede ser acorde al tema o siguiendo la visión en realidad de nuestro pastor. Así que él usaba esa palabra reiniciar y simplemente lo que estaba tratando de decir es volver a iniciar o a recordar aquellas cosas que son importantes para la vida cristiana. Así que en esta tarde, hermanos, quiero predicarles acerca de la importancia de la predicación. Tenemos ahí nuestro texto, pero 2 de Timoteo capítulo 4. Tenemos esta carta que, hermanos, es interesante y personal. Pablo se encuentra solo en Roma, pero aguardando el juicio y por lo consiguiente su muerte. Vemos ahí que él anhela ver a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y animarle a tomar su lugar en el ministerio del evangelio. Las iglesias en ese entonces, hermanos, se estaban alejando de la fe, y Pablo es por esa razón que Pablo instaba a Timoteo a que fuera fiel en su llamamiento y cumpliera su ministerio. Hermanos, este capítulo, el capítulo 4, registra el mensaje final del apóstol Pablo. El mensaje final de la pluma inspirada del apóstol Pablo, poco después de citar estas palabras, es cuando él sufre el martirio por la causa de Cristo. Y es por eso, hermanos, que en esta noche quería siguiendo el concepto de lo que ya nuestro pastor había empezado, la idea que él tiene, simplemente recordar aquellas cosas que son interesantes para la vida del cristiano. Es por eso que quiero hablarles acerca de la importancia de la predicación en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y vemos ahí el apóstol Pablo con aquella dedicación y puedo hacerme la fotografía de cómo él rogaba a Timoteo de esa manera, de que fuese fiel a su llamamiento, de que predicara la palabra. Y vamos a observar, hermanos, por qué Pablo, al igual que para nosotros hoy en día, la palabra de Dios, la predicación, debería ser importante. ¿Se recuerdan ustedes que el pastor la semana pasada decía que hay muchas iglesias que están muriendo, iglesias que están cerrando, y eso pasa por qué? Y justamente la semana pasada me preguntaba por qué, pero una semana y media atrás había habido un reportaje, y es porque simplemente, hermanos, las iglesias están muriendo porque están perdiendo en realidad el enfoque, o están perdiendo la importancia de la predicación. Y esta noche, hermanos, quiero con la ayuda de Dios que juntos podamos aprender ciertas cosas del por qué debe ser importante la predicación de la palabra de Dios para nosotros. Y como primer punto vemos porque seremos juzgados de parte de Dios. El versículo 1 dice ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El primer punto, hermanos, es que seremos juzgados de parte de Dios. Ahí dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Así que si usted está vivo aún cuando vendrá el Señor por su pueblo, será juzgado. Y si ya está muerto, de todas maneras va a ser juzgado por el Señor, por aquello que se le fue encomendado, y esto es predicar la palabra de Dios. El versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La frase te encarezco aquí, hermanos, en la palabra griega habla de una exhortación muy, pero muy intensa, porque de esto dependía el futuro espiritual de las personas. Podía depender el futuro espiritual de la salvación de ellos o de la condenación. Todo iba a depender de lo que Timoteo como pastor predicara a la gente. Por eso él dice: te encarezco delante de Dios, que el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por esa misma razón dice: y tú tienes que predicar la palabra correctamente. También imaginemos esto, hermanos, lo siguiente: un hermano, por ejemplo, va a ser juzgado delante de Dios y le dice: tú vas condenado al infierno. Y este hermano mira donde está Timoteo y le dice: Timoteo, ¿por qué voy al infierno si tú me enseñaste? Así que Dios le pregunta a Timoteo: Timoteo, ¿qué le enseñaste? Así que Dios le pregunta a Timoteo: ¿qué le enseñaste? Y Timoteo le dice: le enseñé que él fuera un campeón y que todo lo podía. Nomás imagínese esa idea, que simplemente el predicador, aquella persona que conoce la verdad,
le hable conforme a lo que a usted le guste escuchar, conforme a lo que le guste escuchar a las personas que tienen necesidad de escuchar el evangelio, aquellos que no conocen la verdad. Los que conocemos la verdad simplemente les hablemos bonito, por decirlo de esta manera. Es lo que estoy tratando de que ustedes se figure esa escena aquí. Es por eso que es de vida o muerte el encargo de Pablo que le hace a Timoteo. Timoteo, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, les dice él. Dice, el futuro de esta generación depende de lo que tú le prediques. En otras palabras, estaba diciendo el apóstol Pablo, de lo que tú prediques va a depender el futuro de esta gente. Y nosotros, hermanos, tenemos la misma responsabilidad. El futuro de nuestra comunidad, hermanos, dependerá de lo que nosotros prediquemos. Métase esto en la mente, hermanos. El futuro de nuestra comunidad dependerá de lo que nosotros prediquemos. El apóstol Pablo aquí, él preso en Roma, en sus últimos momentos, le está simplemente haciendo un ruego a Timoteo a que sea fiel a su llamamiento, y le está diciendo que predique la palabra, que lo haga correctamente, como es debido, como al Señor le agrada, como debe de ser. Ahora, ¿por qué digo que el futuro de nuestra comunidad depende de lo que nosotros prediquemos? Porque se supone que la carta de amor que Dios mandó para la humanidad, nosotros ya la conocemos. Alguien compartió la carta de amor hacia nosotros, alguien nos compartió el evangelio en alguna ocasión. Ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad pasar la información que se nos ha dado a nuestra comunidad. Depende de nosotros, hermanos. El futuro de nuestra comunidad depende de lo que vamos a hablar, de lo que prediquemos. Porque precisamente tomando en cuenta eso, hermanos, de que porque seremos juzgados por Dios, es de que debemos, el siguiente punto, predicar la palabra. El versículo 2, observemos ahí, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, predica la palabra. Para Pablo, hermanos, la predicación de la palabra de Dios era muy importante. Este mismo mandato, hermanos, se les ha dado tanto a nuestro pastor como a cada uno de nosotros. Al igual que a todos nosotros se nos ha dado el mismo mandato, que prediquemos simplemente la palabra de Dios. Y les decía, como semana y media, algo así, vi un video en YouTube donde dice que es triste, hermanos, ver algunas iglesias que realmente hay iglesias que se están cerrando, pero lo más triste es que hay iglesias aún abiertas con bastante gente que simplemente han bajado el nivel de la predicación de la palabra de Dios, le han restado importancia a la predicación de la palabra de Dios, sino que sus líderes han preferido agradar a la gente con la moda del mundo. Por ejemplo, veía en el video que una iglesia Ancla que creó su propia versión de la canción Despacito, una canción mundana, hermanos, se ha metido tristemente a las iglesias. Los líderes crearon su propia versión Despacito y andan haciendo un show, ofreciendo al Señor juego extraño, como lo dice la Biblia. Pero ¿por qué, hermanos? Porque simplemente le han restado importancia a la predicación de la palabra de Dios. También dice, por ejemplo, que el pastor de la iglesia Vida Monterrey en México también dice que mientras hacía una reflexión, el grupo de adoración, escúchelo bien, supuestamente el grupo de adoración, le llaman ellos, los que están atrás con las guitarras y todo eso, el grupo de adoración interpreta la canción Entra en mi vida del grupo Sin Banderas, haciéndolo, hermanos, en una supuestamente versión cristiana, diciendo entra en mi vida, utilizando la música del mundo para invitar supuestamente a la gente a decir, entra a mi vida, Señor. Hermanos, pero ahora debemos, hermanos, simplemente usar los métodos que nos dice la Biblia. Por eso, hermanos, precisamente, si nos vamos al tiempo de aquel entonces, cuando Pablo estaba rogando a Timoteo, estaba dando estas instrucciones, el tiempo en aquel entonces no es muy diferente al de ahora. Hay mucha apostasía, muchas cosas en realidad, hermanos, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y nosotros que conocemos la verdad, es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios. También en la iglesia del supuesto pastor Jesús Adrián Romero, durante una reunión cantaron la canción GMCA, que es supuestamente considerada un himno de la comunidad homosexual.
cantaron en la iglesia, hermanos, el himno que es considerado una canción que es considerado el himno de la comunidad homosexual, y la cantaron en la iglesia donde supuestamente se debe adorar a Dios. ¿Qué está pasando? Simplemente que se le ha restado importancia a la predicación de la palabra de Dios. Durante la reunión cantaron también, también cantaron la canción y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Hermanos, ¿hasta qué punto las iglesias están llegando? ¿Por qué? Porque simplemente quieren atraer números. Pero hermanos, la realidad de esto, y estaba viendo, por ejemplo, en los primeros 2-3 capítulos del libro de Hechos, cómo la iglesia creció, y no fue precisamente por hacer ese tipo de cosas. Simplemente, ¿qué hacían ellos? Predicaban la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo, y por eso el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Está haciendo todas estas cosas, tienes que hacer. Dice, predica la palabra. Y por eso que le decía, ese mismo mandato se le dio a Timoteo, y es el mismo mandato que se le ha dado a nuestro pastor, a nosotros. Es por eso que cuando el pastor, el predicador esté aquí y esté predicando la palabra de Dios, debemos de estar con toda reverencia, con toda sumisión, con aquello de que debemos estar atentos, hermanos, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Al ver este video, hermanos, solo muestra que en nuestros días hay pastores y cristianos que le han restado importancia a la predicación del evangelio. Es inevitable pensar lo que un día dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon dijo un día: llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Hermanos, y simplemente esto se está viendo. Eso, por decirlo de esta manera, es una payasada todo lo que se está haciendo. Porque, y lo más triste, hermanos, que es supuestamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sabemos que Dios es un Dios de orden, que debemos de diferenciar entre lo sano, entre lo bueno, entre lo profano. Hermanos, simplemente se le ha restado a la importancia a la predicación de la palabra de Dios. Como decía, el pastor comentaba la semana pasada acerca de iglesias que están cerrando. ¿Por qué? Porque se le ha restado importancia a la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo, hermanos, debemos de darle importancia a la predicación de la palabra de Dios. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, cuando se nos predica, hermanos, el predicador solo está cumpliendo este mandamiento que se le fue dado a Timoteo. Está instando, está redarguyendo, está enseñándole a usted lo que Dios quiere para su vida. El predicador simplemente está cumpliendo este mandamiento. Es por eso que el servicio o la predicación, hermanos, debe ser con toda reverencia a nuestro Dios. ¿Qué ha pasado, hermano? Muchas veces, y yo me pongo a ver aún en el Antiguo Testamento, como un día me preguntaba qué pasaría, qué pasara de nosotros, hermanos, si todavía viviéramos como era en el Antiguo Testamento. Yo pienso que, yo hablo de mi parte, pero yo ya no sé si todavía estuviera sobre la faz de esta tierra. Hermanos, había más santidad, había más dedicación, había más reverencia en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, en cuanto a cuando estaban los hermanos reunidos en el templo escuchando la palabra de Dios. Había bastante reverencia. En 1 de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay ciertos requisitos, hermanos, como usted y yo debemos comportarnos en la casa de Dios, y especialmente si es cuando se está dando la predicación de la palabra de Dios. Y no lo digo porque estoy predicando yo, hermano, no, sino porque es la palabra de Dios que se predica, ya sea que predica el pastor, cuando predique Jesse, cuando cualquier otro hermano o pastor venga y predique. Simplemente debemos tener esa reverencia, hermanos, porque es la palabra de Dios la que se está predicando. Los historiadores, hermanos, y los expertos a menudo tratan de dar nombres y etiquetar con nombres a las diversas edades. En algunos casos le llaman la edad de la razón, la generación perdida, la era del engaño y muchas cosas así. Pero si nos ponemos a pensar en la era que nosotros nos toca vivir, creo que el nombre correcto, hermanos, sería la era de la irreverencia. Si tocaría ponerle nombre al tiempo de ahora, la más correcta yo creo que sería la era de la irreverencia. ¿Por qué?
Porque en nuestro mundo hoy día, hermanos, no hay nada sagrado. En la actualidad se burla, se satiriza, se distorsiona y se mofa de lo que antes era sagrado. La reverencia, hermanos, es un tema bíblico que todavía tiene aplicación para nosotros, aunque estemos en el siglo XXI. Aunque estemos en estos tiempos, aunque la tecnología está tan avanzada, hermanos, la reverencia es un tema que aún debe aplicarse a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, simplemente por eso. Nada más por eso, porque es el mismo Dios. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, hermanos. Es por eso que debemos ser reverentes. Ahora, Dios oye, hermanos, la oración de aquellas personas que son reverentes. Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, dice, reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos aquí, hermanos, la oración de Nehemías, reverenciando delante del Señor. Con aquella reverencia él está orando, con aquella reverencia al Señor, hermanos. Y es de la misma manera de que usted y yo debemos orarle al Señor. Debemos orar, hacer la misma reverencia. Debemos, hermanos, prepararnos adecuadamente, entendiendo que vamos a tener un encuentro con Dios cuando venimos a la iglesia. Prepararnos adecuadamente, preparar Biblias, himnarios ya no ocupamos acá, pero preparar Biblias, cuaderno, lápiz, anotar lo que Dios habla a su pueblo. Y créame, hermanos, de que si usted hace anotaciones, y yo muchas veces me recuerdo cuando uno estaba en la clase de ese ejemplo con el hermano Jorge, hacía muchas anotaciones. Sí, un día yo fui joven, hermanos, así que hacía muchas anotaciones. Y sabe que, hermanos, muchas de esas anotaciones, aún en tiempos difíciles, me sirvieron a mí. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces cuando están enseñando, ya sea una clase de escuela dominical, una predicación o lo que sea, haga anotaciones. Haga, si algo el Señor le habló a usted, haga anotaciones aún en su Biblia. No hay ningún pecado por eso, hermano. Haga anotaciones en su Biblia. Cuando va a estar leyendo, se va a acordar tal vez de lo que Dios le habló. Tal vez usted ya lo ha olvidado, pero el Señor le va a recordar, porque usted marcó lo que Dios le habló a usted ese día. Debemos estar preparados, hermanos, adecuadamente, entendiendo que vamos a tener un encuentro con Dios. Disponer el corazón y el espíritu para así recibir la bendición de Dios. Ahora, hay en ciertos aspectos la reverencia antes del servicio. Y es aquí, hermanos, cuando toma importancia la predicación de la palabra de Dios para nosotros. Llegar, por ejemplo, temprano a la iglesia, hermanos, para disfrutar de momentos preciosos, como por ejemplo la oración. ¿Por qué no llega temprano? Y aquí antes de las 11, nomás hay una clase de escuela dominical de parte de inglés, pero hay como 4 o 5 allá atrás. Pero todo esto está vacío. Usted puede venir y puede orar 15, 20 minutos. ¿Por qué no hacerlo? Y si usted quiere que suceda algo diferente en este lugar, venga y órele al Señor y pídale lo que usted quiere, lo que usted desea que suceda en este lugar. Venga y pídele al Señor. Sentarse lo más cerca posible del púlpito para disfrutar mejor del servicio, para que los que lleguen tarde puedan entrar y sentarse en la parte de atrás. Pues, hermano, siéntese lo más cerca posible al púlpito. No pasa nada. Mire, usted escucha de igual de aquí como hermano Arturo, que está hasta allá atrás. Es de la misma manera. Ahora, porque siéntese lo más cerca posible, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente usted le está mostrando reverencia al Señor. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Dice: acércate más para oír. Acércate más para oír. Pensé que se iban a mover, pero no se crean. Acércate, dice, más para oír. Es lo que dice Eclesiastés 5:1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, es simplemente una manera de mostrar reverencia a Dios. Siéntese lo más adelante posible, para que al final del servicio los que lleguen tarde puedan sentarse hasta atrás. Porque muchas veces nos ha tocado ver, ¿no? Que vemos a la persona que va caminando acá y vemos, y ya nomás la banca que estaba desocupada era estaba lleno todo atrás y el servicio ya está, pero la persona se tiene que venir a sentar hasta acá. ¿Qué pasa? Dos cosas. Quizás el Señor le estaba a punto de decir una verdad, de enseñarle una verdad, pero ¿qué pasó? Simplemente la persona que vino por acá lo distrajo a usted. Entonces, hermanos, esa es irreverencia. Ahora, no llegar tarde, pero si en alguna ocasión, por alguna razón poderosa, usted llega tarde,
Si está orando, leyendo la palabra de Dios, no se debe entrar al púlpito. Es por eso, hermanos, que muchas veces, tal vez a usted le ha tocado que el ujier le dice: hermano, permíteme un ratito, nomás se termina el especial, o si están orando, o si se está leyendo la lectura de la palabra de Dios, se le pide que espere un momento. ¿Por qué? No porque el ujier nomás, porque es ujier y no quiere que usted entre, no, simplemente porque queremos darle reverencia a la palabra de Dios. Si se está orando, debemos darle reverencia a la palabra de Dios. Si el predicador está orando, queremos darle esa reverencia. Estamos en una comunicación con el Señor, y es por eso que es un momento sagrado. No traer, por ejemplo, cosas ajenas a la adoración de Dios, pues es imprudente y distraen la atención. Apagar su celular, por ejemplo, hermanos, durante el servicio. Muchas veces yo sé que ponen el anuncio, ponga en silencio su teléfono, pero no, créanme, hermanos, que a mí me ha tocado. En una ocasión me tocó, me acordé cuando estaba justamente aquí en recoger la ofrenda, y me acordé, dije: Señor, por favor, que no vaya a sonar mi celular, por favor, porque ya digo que le hacía así, y pues todos los hermanos están viendo allá, ¿no? Y que le va a usted hacer así, no, hermanos. Pero ¿qué pasa? Entonces simplemente, hermanos, debemos apague su celular. La tecnología, hermanos, no aporta nada a la comunicación y a la reverencia a Dios, nada, en lo absoluto. Es buena, no voy a decir que no, porque por medio de ella nos ayuda bastante. La tecnología es buena, pero no aporta nada a la comunicación con Dios. Sombreros, gorros y todas esas cosas deben quitarse antes de entrar al servicio. Ahora, la reverencia durante el servicio. Durante el servicio, hermanos, debe mantenerse una actitud atenta y reverente, tomando parte en el servicio divino y en la adoración por medio de los cánticos y de todas las partes del servicio. Hermanos, debe mantener una actitud atenta. ¿Por qué? Porque se está predicando la palabra de Dios. Yo voy a ser honesto, hermanos, que en alguna ocasión, bueno, no sé si una o dos, o quizás poquitas o más, pero en alguna ocasión, le voy a ser honesto, atrás es más fácil que uno se quede dormido que aquí. A mí me ha pasado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estudiando esto, dije, ha sido una irreverencia de mi parte, una falta de respeto con mi Señor. ¿Por qué? Porque el predicador no está aquí contándole un chiste o lo que sea, no, se le está predicando la palabra de Dios. Y si usted quiere crecer, quiere aprender más, debe tener una actitud, mantener una actitud atenta y reverente, tomando que usted sea parte del servicio. Está el que predica, el que escucha, para que Dios traiga bendición a esta congregación. Si hay alguien al lado suyo, hermanos, que no tiene Biblia, se le debe invitar a compartir cortésmente. No simplemente, si usted ve que alguien no tiene Biblia y usted sigue, lo bueno es que yo tengo Biblia, a mí no me importa hasta que no traigo su Biblia, no importa. Y especialmente si es un visitante, comparta, simplemente es una reverencia durante la predicación, cuando usted comparte la escritura con alguien. Durante la aplicación de la palabra de Dios, hermanos, el oído y el corazón debe estar dispuesto a recibir el mensaje divino, ya que la escritura dice, la Biblia dice en Romanos 10:13, que la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. No divagar la vista por todas partes, ni mirar hacia atrás cuando alguien entra. Y es lo que decía hace un momento, nos pasa, hermano. Pero es, hermano, simplemente una falta de reverencia durante el servicio a Dios. Es una falta de respeto, en otras palabras. No sentarse de una manera no debida, simplemente sentarse correctamente, porque estar atento, es el Señor que le está hablando a usted. Es de muy mala educación, hermanos, hablar durante el servicio. Yo muchas veces, y por eso no sé si se ha dado cuenta, que a veces los ujieres pasan y los separamos a los jovencitos porque están ahí en la plática y todo eso. Pero hermanos, estamos en la casa de Dios, debemos por lo tanto tener una reverencia, que estamos adorando a nuestro Señor, que es un Dios santo, 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 dice la Biblia. Por eso mismo debemos nosotros también vivir una vida santa, pero darle ese respeto y esa reverencia a Él cuando estamos durante el servicio. Peor aún, hermanos, pasarse o caminar o salir durante el periodo del servicio. Si usted, y el pastor muchas veces se lo ha dicho, si usted está esperando una llamada o lo que sea, está bien, puede sentarse ahí atrás. Y si el ujier lo está mandando para adelante, diga, es que estoy esperando una llamada, hermanos. También ya los ujieres sabemos eso, que si el hermano dice, estoy esperando una llamada, está bien, puede sentarse atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la gente está bien atento a la predicación de la palabra de Dios, y sale una persona por allá. Y peor aún, contesta el teléfono cuando está saliendo, ¿aló?
y se va caminando. Ya distrajo la predicación, ¿sí o no? Ya distrajo todo, ya la atención de los que estaban ahí, como les decía hace un momento, tal vez el Señor va a decirle algo, pero todo se perdió. ¿Por qué? A consecuencia de la irreverencia. Es cosa preciosa, hermanos, traer a los niños a la iglesia, y todavía más precioso enseñarles la reverencia en la casa de Dios desde que son pequeñitos. Es por eso, hermanos, que gloria a Dios que aquí tenemos sala de cuna. Nosotros el primer día que trajimos a nuestra niña, lo trajimos un día aquí en la parte de atrás. Dijimos, pues no sé cómo va a reaccionar a ver a otras personas. No había visto a nadie más que a su papá, su mamá, sus tíos y así, pero a nadie más, así que no sé cómo va a reaccionar. Pero lo dejamos una vez allá, ya vimos que todo funcionó, no hay problema. Ya lo llevamos a sala cuna, a la guardería. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente estamos instruyendo a nuestros hijos que cuando, ¿por qué? Porque sabemos que los niños no le van a decir, ya voy a llorar. No, lloran en cualquier momento. Pero por lo mismo que que se está predicando la palabra de Dios, debe ser con toda reverencia. Por eso mismo, cuando los niños están pequeños, hay que llevarlos a la cuna. Si por algún motivo hermano no escuchó o no entendió lo que el pastor dijo, olvídese de estar preguntando al hermano, ¿cuál era la escritura? O al que está al frente, lo que sea. No, ya pasó. A la siguiente, póngase más abusado para que usted pueda escuchar. Trae todo. Acuérdense que estamos simplemente haciendo reverencia y tomando en cuenta que debemos de darle importancia. ¿A qué dijimos? A la predicación de la palabra de Dios. Tomando en cuenta eso, hermanos, desde ese punto es que estamos diciendo esto de que debe hacerse en reverencia cuando estamos dentro de la iglesia. A menos que el predicador lo permita, es irreverencia aportar preguntas, y gloria a Dios aquí que no pasa eso. Pero hay en lugares donde el predicador está predicando y yo tengo una pregunta. No, es a menos que el predicador lo indique, pero de lo contrario es una falta de respeto a Dios primeramente y hacia el predicador. Es por eso, hermanos, que y aún yo tengo esa convicción, y es por eso que no en la mayor parte de iglesias bautistas no se aplaude cuando hay especiales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de darle la honra y la gloria ¿a quién? ¿A quién? A Dios, exactamente. Entonces lo que usted sí puede decir con toda certeza y con toda claridad, gloria a Dios, amén, gloria a Dios por ese canto. Pero si usted da un aplauso, más bien no le está aplaudiendo al Señor, porque entonces van a pensar al rato que ya somos pentecosteses y al rato no más faltan los panderos y todo eso. Hermanos, pero simplemente por eso es que no aplaudimos ni nada de eso, porque se le trata de dar reverencia a Dios, hermanos, honra a Dios aún con los especiales. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda honra y toda gloria. Hermanos, también la reverencia, aún después del servicio. Al terminar el servicio, hermanos, es muy buena práctica saludarse cariñosamente los unos a los otros, especialmente a los que vienen por primera vez, a los nuevos convertidos, por ejemplo. Romanos 6:16 dice: saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Primera de Pedro 5:14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sean con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No entablar charlas innecesarias, hermanos, pues sería profanar la casa de Dios. Hay temas y conversaciones, y le digo, yo cuando estaba precisamente estudiando esto, yo le decía al Señor: Señor, perdóname porque yo he caído en esto. Hay cosas, hay pláticas, hermanos, que no van en la casa de Dios. Para eso está otro lugar, porque tampoco va a haber una regla de que usted va a poder platicar y que no. Pero cuando estamos en la casa de Dios, hay temas que sí se pueden tocar. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. No es cualquier apartamento, cualquier lugar. No, es la casa de Dios. También otra razón por la que la predicación debe ser importante, hermanos, es porque hay personas que sufren de la sana doctrina. Los líderes están apartando su oído de la verdad. Regresando a nuestro texto, ahí en el versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por esta razón, hermanos, usted y yo debemos de darle importancia a la predicación, tanto adentro de la iglesia
como afuera de ella. Especialmente, hermanos, cuando hablamos de aquellas personas que no conocen o no tienen a Jesucristo como su Salvador. Especialmente a eso debemos darle importancia a la predicación de la palabra de Dios, porque estamos tratando con personas que van en rumbo al infierno. El día de ayer me tocó conocer a una señora y le preguntaba, bueno, antes de irme me gustaría hacer, Dios guarde, pero si te murieras, ¿a dónde iría tu alma? Y ella decía, pues yo creo que al cielo. Y bueno, le decía, bueno, pues qué bueno que crees eso, pero dime, ¿por qué? Pues porque yo no creo que soy una mal persona, y como estoy ahorita, voy a la iglesia, decía, así que yo pienso que me iría para allá. Hermanos, simplemente ella estaba confiando en sus obras y en todo eso. Entonces ahí es cuando usted y yo, hermanos, debemos darle importancia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas que van en rumbo al infierno. Entonces es ahí cuando nosotros guiamos la conversación al evangelio del Señor y compartirles el plan de salvación para que aquella persona pueda ser salva. Especialmente cuando hablamos de aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen a Jesucristo como Salvador personal, debemos darle importancia a la palabra de Dios. Y por último, hermanos, el apóstol Pablo le pide a Timoteo: haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Versículo 5 vemos ahí, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, nuestro primer ministerio, hermanos, después que aceptamos al Señor, fue hacer la obra de evangelista. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, dice Marcos 16:15. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la obra de evangelista que se le dio a usted y a mí cuando nosotros aceptamos al Señor. Esto no es simplemente para pastores, para misioneros, para evangelistas, para cualquier otra persona. No, simplemente la obra de evangelista le fue dado a usted, me fue dado a mí y a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. A todos y cada uno de nosotros se nos fue dado la obra de evangelista. Ahora, en relación a nuestra iglesia, hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios. Está el que toca el piano, por ejemplo. Ese es un ministerio. El que cuida el parking, las hermanas de la guardería, los maestros de escuela dominical, el del sonido, todos y cada uno de estos, hermanos, son ministerios en relación a nuestra iglesia. Ahora la pregunta es, ¿está usted cumpliendo con su ministerio? Digo, ¿está usted cumpliendo con su ministerio como al Señor le agrada? Al 100%, o sea, bien. Porque si bien es cierto, hermanos, en nuestros trabajos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿cierto? Yo no creo que hacemos nuestro trabajo a la y se va. No, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es para alguien más, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar después si hacemos un trabajo medio mal hecho o lo que sea? O nos corren, o al rato están las demandas contra las compañías a las que trabajamos por los trabajos mal hechos. Hacemos un mejor trabajo, damos lo mejor de nosotros cuando trabajamos para las compañías a las que trabajamos. Hermanos, ¿por qué no hacer lo mejor posible en cuanto a nuestros ministerios? Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios, pero la pregunta es, ¿está usted cumpliendo con su ministerio, dando, no el 100, el 101%, dando lo mejor de usted? ¿Es usted el tipo de persona confiable que va a estar cada 8 días en su ministerio? ¿O es del tipo de persona que ya está llegando el día, va a decir, ¿quién sabe si va a llegar el hermano mañana? ¿O quién sabe si la hermana va a estar ahí mañana? Hermanos, simplemente en cuanto a eso, hermanos, debemos, dice que debemos hacer obra de evangelista, y también dice, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio. Y es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros esta noche, cumple tu ministerio. No lo digo yo, hermanos, y no se enoje conmigo, pero la Biblia dice, cumple tu ministerio. Decía, la pregunta es, ¿está usted cumpliendo su ministerio como Dios quiere, como a Dios le agrada, o simplemente ahí se va? Es importante, hermanos, es importante la predicación para ti como lo era para Pablo. Es importante la predicación para ti, al igual que como era para Pablo, o simplemente usted dice, bueno, es que Pablo era el apóstol, por eso era que era importante. No, nosotros somos seguidores de Cristo, hermano.
Y para nosotros también la predicación de la palabra de Dios debe ser importante. Porque si no lo es, hermanos, entonces es tiempo que consideres importante la predicación de la palabra de Dios. Recuerda, seremos juzgados por Dios. Por esta misma razón es que debemos predicar la palabra. Hay personas, hermanos, que sufren de la sana doctrina. Sus líderes han apartado su oído de la verdad. Y por eso, hermanos, tenemos que hacer una obra de evangelista y cumplir con nuestros ministerios. ¿Qué tan importante es para ustedes la predicación de la palabra de Dios? Tanto cuando estamos dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, como cuando estamos afuera, cuando estamos tratando con alguien más. ¿Qué tan importante es la predicación de la palabra de Dios? Quizás tú dices, bueno, pues yo aquí no tengo ningún problema. Yo estoy en todas las cosas que dijo el hermano, yo estoy bien, gloria a Dios por eso. Pero si hay algo que necesitas mejorar en tu vida, dentro de un momento, hermanos, vamos a abrir el altar. Y el altar, hermano, no es simplemente para impresionarme a mí o para impresionar al hermano que, mira, pasó el altar, hermanos. No, hermanos, el altar es para hacer compromisos con el Señor, para que usted venga y arregle cuentas con Dios. ¿Qué tan importante, hermanos, es para ustedes la predicación de la palabra de Dios? ¿Tan importante como lo fue para Pablo, que hizo este encargo a Timoteo? ¿O simplemente es, no hay problema, yo soy salvo, ya estuvo bien? ¿Qué tan importante es para ustedes la predicación de la palabra de Dios? Vamos a orar. Dios y Padre